Me llamo Aldo, tengo 34 años y soy diseñador gráfico en Pachuca. Esto ocurrió el sábado 13 de abril de 2024, entre las 2:30 y las 3:20 de la madrugada, en una zona de cabañas turísticas cerca del bosque de San Miguel Regla, en Huasca de Ocampo. Habíamos ido 4 amigos, Iván, el chino, Luis y yo. Queríamos desconectarnos del trabajo, del ruido, de todo. Llegamos como a las 6 de la tarde. El lugar era bonito, pero algo demasiado silencioso. El tipo de silencio que no se siente natural, como si el bosque te estuviera escuchando a ti. Pasamos la noche asando carne y tomando cerveza. A eso de las 11:30, yo ya estaba cansado. Me acosté antes que los demás. Compartía cuarto con Iván. Afuera se escuchaba el viento moviendo los pinos y el golpeteo de la rama contra el techo, constante, como si alguien tocara desde arriba. Me desperté porque sentí un silbido. No era de esos que hace el viento entre las ramas. Era más delgado, más agudo, como si alguien soplara apenas con los labios. Al principio pensé que venía de afuera, pero sonaba dentro del cuarto. Me quedé quieto. El olor a leña húmeda era muy fuerte y había un toque metálico, como si algo se estuviera oxidando cerca. El ambiente estaba helado. Sentía los dedos entumidos, el aire seco en la garganta. Miré hacia la ventana y noté que la cortina se movía muy lento, aunque el marco estaba cerrado. Me acerqué. La ventana tenía un seguro metálico oxidado, de esos que giran y traban la hoja. Lo revisé con la linterna del celular. Estaba bien cerrado. Sin embargo, la hoja derecha estaba abierta apenas 2 dedos. La cerré. Escuché el clic. Me regresé a la cama. Pasaron quizás 3 minutos. Entonces, el mismo silbido, pero ahora más cerca. Miré otra vez la ventana y estaba abierta exactamente igual. 2 dedos. Igual. Pensé que sería corriente de aire. La cerré de nuevo, esta vez más fuerte. Dejé la linterna apuntando al marco. Me acosté. El sonido del bosque se mezclaba con algo más. Un crujido rítmico, como si alguien caminara alrededor de la cabaña, despacio, pisando hojas secas. Miré a Iván. Dormía. Intenté convencerme de que era un animal, un perro o el vigilante. Pero el paso se detuvo justo debajo de la ventana y entonces el olor cambió. Ya no olía a leña. Olía a tierra mojada con hierro. Un olor denso, como cuando sangraste la nariz y el aire se mezcla con óxido. Me senté en la cama. La linterna seguía apuntando a la ventana. La cortina se levantó sola, como si algo pasara por debajo de ella. En ese momento, el silbido se transformó en un suspiro largo. Dentro del cuarto, me levanté de golpe. Puse la mano sobre el seguro. Seguía cerrado. Y sin embargo, la hoja se movía milímetro a milímetro, abriéndose hacia afuera, lenta, casi con intención. Retrocedí. Desperté a Iván. Le dije, «Mira eso, güey». Él se levantó medio dormido, miró y solo dijo, «¿Por qué hay frío si cerraste todo?». Decidimos mover la silla del escritorio contra la ventana para trabarla. Nos quedamos de pie, mirando. El silbido había desaparecido. Pasaron segundos, tal vez 1 minuto. Y de pronto, el respaldo de la silla vibró, como si alguien la empujara desde afuera. No fue un golpe fuerte. Fue un impulso leve, apenas perceptible, pero lo suficiente para moverla un par de centímetros. Y el seguro volvió a sonar. La ventana estaba abierta otra vez. Iván me dijo que nos fuéramos, pero afuera hacía demasiado frío y no teníamos señal en el celular. Cerramos la puerta, empujamos la cama contra ella y dejamos la linterna encendida. Nadie durmió. A las 6 de la mañana, la encargada golpeó la puerta preguntando si habíamos escuchado los ruidos. Dijo que otros huéspedes habían reportado golpes en el techo y ventanas abiertas.
Nadie supo explicar nada. Cuando nos fuimos, le pedí a Iván revisar la ventana desde afuera. El marco tenía marcas recientes, como si algo hubiese presionado los bordes con fuerza. Tomé una foto. Al verla en casa, noté algo raro. En el reflejo del vidrio, apenas visible, se distingue una silueta difusa, justo detrás de mí. No sé si fue el reflejo del sol o algo más, pero desde esa noche, cada vez que cierro una ventana, me quedo observándola unos segundos más, por si decide abrirse otra vez. Me llamo Mariela, tengo 29 años y soy enfermera general. Esto ocurrió el 7 de febrero de 2025, en un hospital de zona centro-sur de la Ciudad de México. Aquella noche me tocaba guardia doble, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. El hospital estaba casi vacío. Era viernes y por alguna razón, esa madrugada había pocos ingresos. A las 2:15 de la madrugada, estaba revisando los suero-glucosa de 2 pacientes en observación. Todo estaba en orden. El pasillo olía al típico desinfectante frío, una mezcla de cloro y alcohol que uno ya no nota hasta que deja el hospital. El silencio era absoluto, solo el zumbido de los fluorescentes. A esa hora debía regresar Rogelio, el camillero, con un paciente que habían bajado a rayos X. Pasaron 15 minutos, luego 20, y no subía. Lo llamé por radio. Nadie respondió. Le dije al residente que iría a ver qué pasaba. Caminé por el pasillo hacia la zona vieja del hospital, donde la luz siempre parpadea un poco. Fue entonces cuando escuché el sonido de una camilla rodando. Pero era un sonido lento, irregular. Avanzaba 3 metros, se detenía. Luego 2 más, y se detenía otra vez. Cada vez más cerca. La temperatura bajó, literal. Tengo esa costumbre de fijarme. Cuando el cuerpo siente un cambio brusco de ambiente, el vello se eriza. Lo sentí en los brazos. Miré mi reloj digital, 2:23 de la mañana. Luego miré el reloj del muro. Marcaba 2:17. 6 minutos de diferencia. No había forma de que estuviera mal calibrado. Lo había ajustado yo misma días antes. En ese instante escuché una tos seca a unos metros. Dije, ¿Rogelio? Nadie contestó. Seguí caminando. La luz parpadeó 2 veces. Cuando se estabilizó, alcancé a ver algo al final del pasillo. Una camilla vacía, con una sábana blanca doblada encima. Detrás, un hombre con bata verde y cubrebocas empujándola. El detalle es que yo no reconocí esa bata. Las nuestras son azules. Y en ese piso no había nadie más trabajando esa noche. Le dije, ¿traes al paciente de rayos X? El hombre no contestó. Siguió avanzando, con el cuerpo ligeramente encorvado. Cuando pasó frente a mí, sentí un olor agrio, como a sangre seca y metal caliente. Giré el rostro por reflejo, y fue ahí donde lo vi bien. No tenía rostro. No era que lo tapara la sombra. Era un hueco negro, liso, sin rasgos, sin piel, sin luz, reflejando nada. Mi cuerpo se paralizó. La camilla pasó a mi lado. El sonido de las llantas era perfectamente real. Seguí su recorrido con la vista. Iba directo hacia la sala de rayos X, pero al llegar al final del pasillo, no abrió la puerta. Solo siguió avanzando y desapareció al doblar en el ángulo muerto, donde no hay nada más que pared. Corrí de regreso a observación. Le conté al residente lo que vi. Bajamos juntos, revisamos la sala, cerrada con llave,
luces apagadas. Llamamos por radio al camillero. Respondió con voz normal desde la planta baja. Estoy con 2 paramédicos que acaban de llegar. Todo bien allá arriba. Le pedí que subiera. Cuando llegó, el color se le fue de la cara al verme. Dijo que mientras estaba abajo, había sentido un golpe seco en el ascensor de servicio, como si algo rebotara dentro, aunque estaba vacío. Más tarde, el vigilante del hospital accedió a mostrarnos las cámaras del piso. En la grabación se ve el pasillo. Y a mí, hablando sola, mirando hacia donde debía venir la camilla. Pero no hay nadie más. Ni sombra, ni ruedas, nada. Solo yo, parada, girando la cabeza de un lado a otro. El guardia me contó algo sin que se lo preguntara. Una semana antes, un camillero de apoyo había sufrido un desmayo en ese mismo pasillo. Cayó con la camilla vacía encima. Cuando lo despertaron, juró haber visto a alguien igual empujándola junto con él. Desde entonces, pidió cambio de turno. Nunca quise volver a hacer guardia sola en ese piso. No lo cuento por morbo, sino porque hay algo inquietante en los lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días. Puede que el cuerpo se canse, que la mente imagine, pero cuando ves una camilla moverse sin ruido, cuando sientes el aire helado justo antes de escuchar el clic del reloj que se atrasa, empiezas a creer que no todo lo que trabaja en el hospital está vivo. Me llamo Rubén, tengo 46 años y soy trailero desde que cumplí los 20. Llevo la mitad de mi vida recorriendo las mismas carreteras, de madrugada, solo con el ruido del motor como compañía. Lo que voy a contarme pasó el 22 de septiembre de 2023, entre las 3 y las 4 de la mañana, en la carretera 57, rumbo a Querétaro. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Había salido de San Luis Potosí poco antes de las 2. Carga ligera, clima seco, sin tráfico. Paré en una gasolinera a tomar café. Desde ahí, el camino era recto hasta llegar a la curva 203, un tramo que todos conocemos por los accidentes. La noche estaba tan oscura que las luces altas solo alcanzaban 20 metros adelante. Y fue en ese silencio donde noté algo raro. Primero, el motor cambió de tono, como si el aire se espesara. Luego sentí que dentro de la cabina hacía frío, pero no un frío normal, uno que parece venir de adentro del cuerpo. Bajé un poco el volumen de la radio y ahí escuché un susurro. No era una interferencia, era una voz ronca, casi imperceptible, repitiendo una palabra una y otra vez: cuidado. Me quedé quieto, mirando el tablero. Los números del reloj digital parpadeaban. 3 horas y 2 minutos. En el retrovisor vi algo, una silueta sentada en el asiento trasero, aunque los tráileres no tienen asiento atrás. Me giré, pero no había nadie. La sensación fue tan fuerte que bajé la velocidad. A los pocos minutos, la carretera empezó a curvarse hacia la derecha, la curva 203. Entonces la vi. A la orilla del camino, una mujer con blusa clara levantó la mano, pidiendo que bajara la velocidad. Pensé que era alguien varada. Me orillé apenas un poco y reduje la marcha. Cuando pasé a su lado, la miré por el espejo y seguía ahí, inmóvil, viéndome pasar. Pero al enfocar de nuevo el camino, la vi de frente, a 10 metros, de espaldas a mí, en el carril derecho. Era la misma mujer. Pisé el freno. El camión se tambaleó. Las luces iluminaron el asfalto vacío. No había nadie. Solo el eco
de los frenos rebotando entre los cerros. Me quedé unos segundos quieto, con las manos sudadas en el volante. El motor sonaba forzado, como si también le costara respirar. Avancé despacio. A unos 100 metros vi un auto detenido en la curva. 2 personas intentaban cambiar una llanta, sin luces de emergencia, justo en el punto ciego. Si no hubiera frenado antes, los habría arrollado. Les hice señas con las intermitentes. Se apartaron del camino. Les conté lo que vi. El hombre solo me dijo: «Hermano, otra vez la señora esa». Le pregunté qué quería decir y respondió: «Esa que detiene a los camiones antes del choque». Me quedé sin palabras. Al llegar a Querétaro, lo conté en la base de la línea. Un chofer viejo dijo lo mismo. Ahí murió una muchacha hace años. Desde entonces se aparece. No pide aventón, solo te hace frenar. Tal vez mi mente mezcló cansancio y miedo. Tal vez. Pero desde esa noche, cada vez que escucho interferencia en la radio o siento que el aire se enfría de golpe, bajo la velocidad, miro los espejos y digo en voz baja: «Gracias, señora». Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.